El mes pasado fue una maldita locura, llegando a alcanzar días de más de 7.000 euros de ganancias en prácticamente 2, 3, 4 horas. Y esto ha sido gracias a la estrategia que he estado utilizando siempre en los últimos 5 años más o menos, una estrategia que me ha ayudado a generar decenas y cientos de miles de euros gracias a aplicarla todos los días, y sobre todo es una estrategia que he enseñado a más de 3.000 personas a que aprendan a hacerla por ellos mismos. En un mercado en el que inversores particulares como nosotros tenemos toda la ventaja, es decir, no dependemos de esos grandes fondos que manipulan los mercados para hacerlos perder dinero, no es necesario una gran cantidad de dinero, no te estoy diciendo que necesitamos invertir con cientos de miles de euros o 80.000 euros o 70.000 euros por operación. ¿Qué va? No es necesario. De hecho, sería hasta contraproducente. Está pensado en un mercado en el que con únicamente 1.000, 2.000, 3.000 dólares ya podemos estar generando rentabilidades de 50%, 60%, 70% gracias al mercado al que estamos introduciendo. Este mercado se llama Penny Stocks, empresas de baja capitalización. Y ahora te estarás preguntando, pero Fer, ¿por qué dices que tenemos la ventaja? Porque los grandes fondos no pueden permitirse entrar en este tipo de acciones. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que pueden hacerlo. Son empresas que están completamente legalizadas, que forman parte de la SEC, que tienen que presentar todos los documentos y que forman parte de los mercados, pero que su capitalización, es decir, su valor, es muy pequeño. Son empresas de valoraciones de 5 millones, 10 millones, 3 millones, por lo que un fondo de 2 billion no le interesa meterse en este tipo de empresas, porque a la mínima que haga una pequeña compra ya va a ser el máximo accionista, ya le va a pertenecer prácticamente toda la empresa, por lo que instituciones grandes no se pueden meter y no pueden manipular este tipo de acciones, mientras que nosotros, como pequeños inversores con 5.000, 10.000, 15.000 dólares, sí que podemos llegar a entrar en este tipo de acciones y obtener rentabilidades muy grandes, sin necesidad de cuentas de fondeo, grandes capitales ni nada por el estilo. Por supuesto, esto también tiene un hándicap. Si llegamos al punto de nuestra vida en la que tenemos 100 millones en el banco, pues obviamente no vamos a estar invirtiendo en penny stocks, porque invertir en penny stocks, como bien le pasa a los fondos grandes, a nosotros nos va a acabar pasando lo mismo. Es un mercado en el que tiene un límite de cantidad de dinero en la que podemos llegar a invertir. No como, por ejemplo, puede tener pues, el mercado de Forex, el mercado de Bitcoin, Bitcoin en especial. Las demás, pues bueno, Ethereum, algunas de estas sí que Ripple, pues sí que puedes, pero las demás criptos realmente no podrías meter tanto capital, o empresas grandes como puede ser Nvidia, Apple, en este tipo de activos sí que puedes llegar a meter tanto dinero, pero en lo que son las penny stocks, no. Que es el mayor inconveniente, pero a la vez es la gran ventaja que nos permite a nosotros obtener rentabilidades grandes. Para que veáis de lo que os hablo, estas son las rentabilidades que hemos logrado en mi comunidad privada aplicando esta estrategia desde junio que abrimos la comunidad, que hicimos un 104%, en julio un 31%, en agosto un 160%, en septiembre un 77%, en octubre un 178%, en noviembre un -2%, en diciembre un 47%, en enero un 54% y en febrero un 105,51%. Y claro, tú te estarás preguntando, si tienes estas rentabilidades, ¿por qué no Warren Buffett hace lo mismo? O grandes inversores. Por lo mismo que os he explicado antes, porque no pueden meter todo su capital. Está pensado para capitales muy reducidos en los que nosotros, por así decirlo, tenemos la ventaja y podemos llegar a optar a este tipo de rentabilidades. Hace unos años pensar que se podría llegar a hacer 10.000 euros en un único mes, o 7.000 o 5.000, para mí era algo pues impensable. ¿Vale? No por nada, sino por cómo está creada la sociedad en la que vivimos. En el colegio te enseñan que, oye, que tienes que buscarte un trabajo en el que igual no te van a pagar bien, no vas a poder tener la vida que quieres y vas a estar estresado con un jefe, cumpliendo todo el día haciendo cosas. Que, ojo, respeto mucho esa vida y la gente que les gusta esa vida puede ser de las vidas más felices. Al final, la vida del trader o la vida del emprendedor es una vida que es mucho más dura. Hay que pasar muchas más horas trabajando, hay que estar constantemente pensando en lo que haces, obsesionarte con querer ser uno de los mejores y de esa manera vas a lograr los resultados que sueñas. Pero claro, es un camino que no está hecho para vagos, es un camino donde hay un sacrificio constante todos los días sobre un montón de cosas, que incluso puede ser muchísimo más duro que simplemente pues, ser un trabajador de KPMG o de cualquier Big Four o cualquier empresa que queráis escuchar, ¿no? Entonces, es un camino sacrificado, pero que, sin embargo, pues podemos llegar a obtener ganancias mucho más grandes que en un trabajo convencional. Pero claro, tienes que tener esto dentro de tu mentalidad. Tienes que saber que no estás queriendo aprender un camino fácil. Hay personas que se tiran más de 7 años
hasta llegar al momento en el que abren a una persona haciendo una cirugía. Nosotros vamos a tener que cumplir prácticamente el mismo escenario, vamos a tener que estar años y años y años perdiendo dinero. Y os lo digo porque he tenido muchos alumnos, y de hecho hace poco entró un alumno, hace un mes, que me escribió un mensaje ayer y me dijo: oye Fer, estoy agobiado porque llevo un mes, ya me han sacado varios stop losses, he perdido dinero, etcétera. Y yo le dije: vamos a ver, llevas un mes queriendo aprender la habilidad mejor pagada del mundo, pero a la vez la más difícil del mundo. Y por un mes ya estás agobiado, ya te estás rayando, etcétera. No, tienes que forjar mucho más esa mentalidad. Es lo que os digo, al final hay personas que se tiran 7 años para hacer una cirugía, hay personas que se tiran 7 años para aprender medicina, para todo, ¿vale? Y cuando las personas se dicen, en el mundo cuando se dice que el 90% de los traders pierden dinero, es por esta misma razón. Es que todo el mundo tiene la capacidad de abrirse una cuenta mañana y empezar a invertir. ¿Qué pasa? Que vas a acabar perdiendo dinero, porque solo llevas un día invirtiendo. A la persona que le dejan hacer una operación a corazón abierto ha estado 7 años estudiando para hacer esa maldita operación. Por eso los casos de éxito de un cirujano pues serán, no sé cuánto es el porcentaje, pero será el 90 y pico %. Pues pasa lo mismo con el trading. Estás permitiendo, es como si ahora mismo yo me pongo a abrir un corazón, yo mato a la persona. Y yo, del que tú estás mirando, el 99% de las personas que están mirando esto, es decir, el problema que tenemos, por lo que la gente pierde dinero invirtiendo y haciendo trading, es porque no se está formando lo suficiente, porque no está dispuesto a dedicar los años, los meses, las horas necesarias para aprender esta habilidad. Pero no te preocupes, porque tú estás en este vídeo justamente para aprender eso, para aprender una estrategia que me ha permitido a mí ser rentable durante todos estos años, donde te voy a enseñar el paso a paso de lo que debes seguir y cumplir para que de esa manera puedas empezar a aplicarlo. Por supuesto, esto que te voy a enseñar en este vídeo te va a servir, pero no creas que te vas a convertir en un trader experto únicamente aplicando las 4 cosas que te voy a comentar en este vídeo, porque no es así. Necesitas mucha más formación, necesitas estar pico y pala todos los días, aprendiendo cómo aplicar la estrategia, cómo formarte más, absolutamente todo, pertenecer a una comunidad, donde te invito, por supuesto, tienes el link abajo, a acceder a mi comunidad privada para que aprendas mucho más sobre esto. Pero, ya os digo, esto va a depender del tiempo que le quieras dedicar y sobre todo el sacrificio que quieras hacer por aprender esta habilidad. Para que nosotros entendamos el trading, lo primero que tenemos que aprender es que el 80% es mentalidad y el 20% es técnica. Cuando hablamos de mentalidad no hablamos únicamente de oye, no me quiero poner nervioso, no quiero tal, por supuesto que eso es muy importante, pero lo número 1 para ser un buen trader es que tienes que ser un maldito robot, tienes que llevar una estructura y una forma de invertir la cual te permita no meter las emociones dentro de la operativa. Cuantos menos emociones metamos en la operativa, mejores resultados vamos a obtener. De hecho, si os enseño las rentabilidades de mi comunidad, aquí podéis observar cómo, si por ejemplo nos vamos a noviembre, que es el peor mes de todos, cómo a pesar de tener únicamente 1, 2, 3 operaciones buenas, y fijaos todas las negativas, conseguimos un menos 1,52. Y esto es gracias a que tenemos un sistema el cual nos permite saber en todo momento cuándo debemos de estar vendiendo, recogiendo beneficios, evitando más pérdidas y todo un buen risk management que se denomina, un manejo del riesgo, porque eso es lo más importante como trader, tener un manejo del riesgo exitoso. Es lo que me permite, por ejemplo, en diciembre, pues es verdad que en diciembre sí que tuvimos más operaciones positivas, pero por ejemplo en enero tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operaciones negativas y únicamente 1, 2, 3, 4 y 5 operaciones positivas, más 54%. ¿Cómo conseguimos esto? Sabiendo exactamente dónde tenemos que vender y dónde tenemos que comprar, que es lo que os voy a enseñar durante todo este vídeo. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Oris. Oris, una empresa que, pues llegado el momento, pues estaba subiendo bastante este día, ¿vale? 24 de febrero, llevaba una gran subida en el pre-market, que para los que no sepáis, pues los mercados tienen hora de apertura y hora de cierre. El mercado abre a las 3:30 hora española y cierra a las 10 de la noche hora española, ¿vale? Durante el resto de horas hay unas cosas que se llaman el pre-market y el aftermarket. El pre-market va desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 y el aftermarket va desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Durante esas horas se puede seguir operando, pero no están abiertos los mercados oficialmente, ¿vale? Entonces,
En este caso, pues durante el aftermarket y el premarket, fijaos que pasó de 1,13 a 2,70, prácticamente un 100 y pico por ciento de subida. Finalmente bajó y nosotros identificamos que aquí podría darnos una muy buena entrada esta empresa de Oris. Entrábamos en 1,58 y fijaos, aquí teníamos un stop loss, más o menos lo teníamos aproximadamente en un menos 5%, en 1,51. Finalmente, en el momento en el que entramos, empieza a subir directamente la empresa, sacamos un TP1, que un TP1 es un take profit, es un tipo de orden que se utiliza para cuando quieres vender, el precio se halla por debajo y quieres vender cuando llegue a una zona de por encima. Pues ahí se aplica el take profit. Teníamos un take profit en 1,74, un take profit en 1,93 y el tercer take profit en 2,20. Lo que nos daba como resultado esta operación de aquí, ¿vale? Fijaos, 1,58 a 1,74, un 10% de rentabilidad de ese 30% del TP1, 1,58 a 1,93, un 30% también de posición para sacar un 22% y luego 1,58 a 2,21 para sacar un 40%. El 10% restante lo vendimos en 1,90, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos realmente aplicar un buen risk management? Pues vamos a verlo exactamente cuál es el que yo aplico para que tú puedas empezar a aplicarlo. Lo primero que tenemos que entender para tener un buen risk management es el punto de entrada, ¿vale? Nosotros vamos a tener un punto de entrada. Una vez hemos identificado nuestro punto de entrada, hay dos opciones, o sube o baja. No puede hacer otra cosa. Bueno, se puede quedar en el sitio, pero vamos, por lo general va a subir o bajar, ¿vale? Si baja, desde que nosotros entramos, que es una posibilidad muy grande, vamos a tener un stop loss. Un stop loss es una parada de pérdidas en español, ¿vale? Simplemente una orden que ponemos en el broker en el que si el precio está en 1, tú le dices, oye, si baja a 0,99, véndeme automáticamente. Entonces el precio baja de 1 a 0,99, te vende automáticamente y ya está. Y ya has hecho esa pérdida, ¿vale? El stop loss lo vamos a poner en un 3%, ¿vale? Entre menos 3 a menos 5%. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que se llama la MAT of Losses. La MAT of Losses implica que a nivel porcentual, por ejemplo, si tú tienes 100 euros y pierdes un 50% de esos 100 euros, te quedan 50. Si tú de esos 50 ganases un 100%, que sería doblar, pasarías a tener un 100, o sea, volverías a tener 100. Pero fijaos que solo habías perdido un 50. Si tú ganas un 50, ¿vale? De esos 50 serían 75. Por lo que si tú pierdes un menos 50%, necesitas un 100% para recuperar. Y el menos 3, menos 5%, bueno, realmente el menos 7% es la línea en la cual si tú pierdes un menos 7, puedes ganar un más 7 y prácticamente recuperar, ¿vale? Si tú pierdes un menos 3, pues tendrás que recuperar un más 3, ¿vale? Por eso se pone menos 3, menos 5, ¿ok? Esa es la zona principal. Después, ¿qué pasa si sube? Bueno, aquí venderíamos el 100% de la posición, ¿vale? Normalmente en el punto de entrada yo entro con el 100%. Hay personas, hay diferentes estrategias, hay gente que no entra con el 100%, entran con un 50 y luego compran otro 50, entran con un 20 y luego compran el otro 80, lo que sea, ¿vale? Pero nosotros lo hacemos así. Cuando la empresa está subiendo, ¿vale? Nosotros vamos a colocar un TP1, ¿vale? Que el TP1 lo vamos a poner en el 10%. ¿Ok? Donde vamos a buscar vender el 30% de la posición. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el momento en el que la empresa ya sube, lo primero que tenemos que pensar es en pagarnos a nosotros mismos. Y si conseguimos sacar un TP en un más 10%, significa que, aunque se dé la vuelta a la acción, nosotros vamos a poder recuperar 3 pérdidas de stop loss, ¿vale? Perdón, una pérdida de stop loss. ¿Por qué? Porque aquí vamos a vender el 30% de la posición y lo que vamos a hacer en cuanto salta el TP1 es subir nuestro stop loss al punto de entrada, ¿vale? De esa manera, si se gira, ¡pum!, nos saca en punto de entrada. Entonces habremos sacado un 3% de la posición. Un TP1 significa que hemos probado, hemos intentado hacer la operación y no nos ha salido, pero gracias a Dios pues podemos recuperar un stop loss que tengamos en otra operación, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si sigue subiendo? La empresa sigue subiendo, ¡pum! Y aquí tenemos el TP2, ¿vale? En el TP2 vamos a venderlo en torno al más 20%, ¿ok? Y aquí vamos a vender otro 30% de la posición. ¿Por qué hacemos esto? Porque si conseguimos que salte, bueno, y luego por supuesto, en cuanto salte el TP2 ponemos el stop loss en el TP1, ¿vale?
¿Por qué hacemos esto? Porque si nos sacan 2 TP y luego el stop loss nos sacan el TP1, más o menos le vamos a llegar a sacar en torno al 15% a la operación. Es decir, 5 veces stop losses, ¿vale? Por lo que si tenemos 5 operaciones negativas y una operación así, vamos a recuperar todas esas pérdidas, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si la acción sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo? Pues que vamos a tener nuestro TP3. El TP3 lo vamos a poner en torno a un más 30 al 50%, ¿vale? Más 30 barra 50%. O sea, en torno a un 40, 45, 35, ya va a depender de lo que observemos en el gráfico, ¿vale? Y aquí vamos a vender el otro 30%. Y luego, por último, vamos a dejar un 10% para ver lo que pasa, ¿vale? Ahí normalmente yo no coloco ni stop loss ni nada, simplemente lo dejo por si la acción se vuelve loca, como por ejemplo nos pasó en octubre aquí, ¿vale? Octubre en NUCE, ¿vale? Que como podéis ver, pues vendimos 30-30, 20-10 y luego fijaos que el último 10% entrábamos en 0,47 y llegaba a 2,30, una ganancia de un 391%. Por eso es tan importante siempre intentar dejar un pelín por si la acción se vuelve completamente loca para que podamos aprovecharlo, ¿vale? Y esto que os enseño del risk management es la clave de todo, porque cuando nosotros sabemos utilizar un buen risk management significa que, bueno, por supuesto, si te salta el TP3, más o menos le vas a acabar sacando un 25% a la operación, es decir, prácticamente 8 stop losses. Por lo que luego, con esto, lo que podemos observar es que el mes de noviembre, que aquí teníamos malísimas, observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 operaciones malas que se recuperan prácticamente con estas dos, ¿vale? Luego aquí ya tenemos incluso más que se recuperan con estas dos, ¿vale? De esa manera, bueno, perdón, con estas 3. De esa manera, con 1, 2, 3 operaciones, hemos recuperado todas las pérdidas de todas estas operaciones. Gracias a tener un buen risk management y gracias a saber en todo momento qué estamos haciendo. Por lo que vamos ahora a hablar directamente de la estrategia. Esta estrategia está pensada para hacerlo en penny stocks, empresas de baja capitalización. Necesitamos mucha volatilidad para que realmente podamos observar buenas oportunidades. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar estas empresas? Es bastante, vamos a decirlo simple, pero bueno, pero tenéis muchas cosas que tenéis que analizar antes, que para ello os recomiendo el vídeo que tenéis en el canal de Adrián Sáenz, donde estamos más de 7 horas hablando sobre cómo seleccionar este tipo de empresas, pero básicamente nos podemos ir a Webull, ¿vale? La clásica plataforma, nos podemos ir a Markets y luego dentro de Markets vamos a seleccionar las que más estén subiendo en el pre-market, ¿vale? De esa manera vamos a tener empresas que, aunque pueda ser una locura, que oye, esta empresa está subiendo un 85%, ¿cómo vas a ganarle dinero si ya está subiendo tanto? Es posible porque significa que van a tener grandes volatilidades y por lo tanto vamos a poder aprovechar ciertos movimientos. Tenemos que fijarnos que primero esté subiendo en el pre-market, eso es muy importante. Lo segundo que tenemos que observar es que esté teniendo mucho volumen. El volumen lo vemos aquí, ¿vale? 8,72 millones y esto lo tenemos que comparar con el free float, que el free float es, si imaginémonos, yo tengo una empresa de 5 millones de valoración y tengo 5 millones de acciones, ¿vale? Cada acción va a valer 1. Cuanto el free float significa ese número de acciones que hay en circulación, ¿vale? Cuanto menor sea el float, mayores movimientos vamos a poder observar, porque menos acciones hay en circulación. Entonces, si hay 1 millón de acciones en circulación y fondos, etcétera, o inversores particulares que no las quieren vender, hay un 40%, fijaos que el otro 60% es el que va a estar constantemente moviendo durante ese día. Entonces, vamos a poder observar oportunidades muy grandes, tanto de subida como de bajada. Cuidado, ¿vale? Pero es muy importante que identifiquemos que tengan muchísimo volumen, para que de esa manera podamos ir aplicando las cosas que os voy a ir enseñando. Nos iríamos a Markets, como ya he dicho, nos iríamos a Pre-Market, damos doble clic y aquí nos van a sacar todas las empresas. Yo lo que no recomiendo, pero lo que os recomiendo, digamos, es que busquéis empresas que el volumen sea superior al free float, ¿vale? Por ejemplo, del día de hoy prácticamente no vamos a tener ninguna, si no me equivoco. Es verdad que estamos a las 2:30, aún falta 1 hora para que abra el mercado, por lo que es probable que aún pueda entrar mucho volumen para que podamos ver alguna oportunidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora mismo en el mercado no tendríamos ni una sola empresa, ¿vale? Pero, bueno,
Esta, por ejemplo, de AGH está cerca, tiene 2 millones respecto a 375. Esta de Zicu tiene... mirad, esta de Zicu tiene 13 millones y 8 millones. Pues esta empresa podría llegar a ser interesante, ¿vale? Ahora ya tendríamos que analizarla y a utilizar algún tipo de estrategia para encontrar los mejores puntos. Por lo general, a mí, como me gusta aplicar esta estrategia, se basa en breakouts, ¿vale? Es decir, tenemos que observar que la empresa esté subiendo durante el pre-market y luego que podamos llegar a observar algún breakout en el proceso, ¿vale? ¿Qué es un breakout? Un breakout es cuando nosotros tenemos una resistencia es una zona la cual resiste esa subida del precio, porque suele haber muchas órdenes, etcétera. Nosotros lo que buscamos es que si llega al punto en el que entra suficiente volumen y el precio rompe esa resistencia, fijaos en mis manos, ¿vale? Conseguimos una inercia que hace que se impulse mucho más rápido, ¿vale? Pues este es el caso de, por ejemplo, ASST. La empresa estaba subiendo en el pre-market, se queda aquí consolidando, de repente baja un poco y nosotros buscamos una entrada en la rotura de 0,65, rompe y fijaos que en cuanto rompe, pum, 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 pum. TP1, TP2, TP3, ¿vale? Y se vuelve completamente loca llegando a alcanzar hasta 0,95. Pues esto es un claro ejemplo de las cosas que podemos llegar a obtener haciendo trading en penny stocks y sobre todo fijándonos en este tipo de cosas, ¿vale? En este caso, pues consigue romper y llegamos a sacar pues TP1, TP2 y TP3. Gracias a identificar esto. ¿Dónde podemos observar esto también? En la primera que os he enseñado, en Oris. Más de lo mismo. Si nos vamos al día de Oris, tenemos un gran movimiento en el pre-market y ahí va. Observamos una buena zona de resistencia, entramos en cuanto rompe 1,58, 1,74, 1,93, 2,21. ¿Vale? Otra de las grandes operaciones de este mes, IFF, más de lo mismo. Si nosotros nos venimos al día en el que la pillamos, que de hecho fijaos que IFF llega a alcanzar hasta 17 dólares, nosotros entrábamos en 4, ¿vale? Hicimos una primera entrada aquí, que fue la que no salió bien, y luego hicimos una segunda entrada aquí, en 4,45. Identificamos una resistencia, entramos en la rotura de esa resistencia y el precio empieza a volar. Aquí sacamos TP1, TP2 y luego ya finalmente vendimos todo más o menos por la zona de 7,70, ¿vale? Fijaos que luego llegó hasta 11 y como os digo, y al día siguiente llegó a 14,45 y al siguiente llegó al 17,75, ¿vale? Es decir, podríamos haber llegado a hacer casi un 400%, pero lo importante es en todo momento no buscar el santo grial como es este, sino saber constantemente cómo podemos llegar a obtener este tipo de oportunidades sin volvernos locos, ¿vale? Por lo que uno de los pasos más importantes para poder aplicar bien esta estrategia es la parte de la psicología. Lo primero que tenemos que entender es que no se puede sobretradear. Si os vais al Excel, que lo tenéis en la descripción, vais a poder observar que la mayoría de que hay muchos días en los que ni siquiera opero, ¿vale? Por lo general nunca me vais a ver hacer más de 3 operaciones en un día. Prácticamente imposible. Yo busco los setups correctos, somos francotiradores, no somos traders, como quien dice. Tenemos que esperar al punto exacto para disparar el gatillo y entrar con nuestra operación y aprovechar el movimiento y sobre todo huir, ¿vale? Eso es lo más importante, disparar, mantener calma y huir. Eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente. Es por eso que tenemos que ser robots y seguir en todo momento el plan estructurado que tenemos para la operativa. Por ejemplo, en la comunidad pasa mucho. Hay muchas, como yo comparto todas mis operaciones, hay veces que los alumnos pues identifican una operación en la que yo mismo iba a entrar, pero han entrado un poco antes o han entrado un pelín después, sobre todo antes, ¿vale? Y de repente yo digo, oye, pues voy a entrar, se confirma, ya están como más tranquilos. Y de repente se da la vuelta y digo, oye, pues he vendido. Y ellos creen que no deben de vender o venden antes, por lo que sea. Incluso pasa también al revés. Yo digo, oye, voy a entrar en X, de repente no se dan cuenta, han pasado 3 minutos, la empresa ha subido un 10% desde mi punto de entrada y hay alumnos que entran como locos a pesar de que haya subido un 10%. Pues no, esa no es la forma de operar. La forma de operar es en todo momento saber tú, como individuo, qué estás haciendo, tener un plan en ejecución, no dejarte llevar por el FOMO ni por lo que digan otras personas y en base a eso ir performando en el largo plazo gracias a esa estrategia y gracias a saber en todo momento qué tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo podemos implementar esto mismo que os he enseñado desde hoy? Lo primero que os recomiendo es que empecéis con dinero que no necesitáis, ¿vale? ¿Sabéis esa sensación en la que vais andando por la calle, se os caen 10 céntimos y os da hasta pereza
agacharos por 10 céntimos. Pues esto tiene que ser exactamente lo mismo. Tenéis que invertir de verdad con dinero que absolutamente te dé igual. Luego ya más adelante, dentro de un año, 6 meses, cuando ya estés viendo resultados, ahí ya puedes ampliar ese capital. Pero ahora mismo, ¿vale? Yo no recomiendo que empecéis con cuentas demo porque no vais a tener la misma adrenalina, como quien dice, a la hora de operar. Empezad con dinero, pero empezad con muy poquito, 50 euros, 30 euros, 60 euros. No necesitáis más para comprar este tipo de acciones. Y con eso iros acostumbrando durante meses a aplicar la estrategia, a aplicar las órdenes, la velocidad, todo ese tipo de cosas que son importantes que hasta que no llevamos un tiempo, pues nos van a costar mucho al principio. Luego, por supuesto, que tenemos que entender, ¿vale? Es que no os agobiéis si entráis en una mala racha. Las malas rachas existen. Os he enseñado noviembre, gracias a Dios, lo cerramos bien porque tuve estas de aquí, etcétera, pero en noviembre es una mala racha de libro, ¿vale? Noviembre realmente es un mes que salió muy mal para lo que podría haber sido. Y eso fue porque yo mismo entré en un bucle de buscar operaciones, tengo que remontar, este mes tiene que ser bueno, y al final acabó siendo esto, porque no supe cuándo parar, porque estaba constantemente buscando operaciones. De hecho, si os fijáis, noviembre es prácticamente el mes que más operaciones hay, yo creo, porque en noviembre tenemos hasta el 41, en septiembre tenemos 33, en agosto tenemos 44, pero luego, por ejemplo, diciembre tenemos hasta 36, enero tenemos 27 y febrero tenemos 26. ¿Vale? Es decir, se sobretradeó, ¿vale? Y a pesar de estar en una mala racha, gracias a ese risk management que os he explicado, pues pudimos acabar teniendo un mes prácticamente neutro. Por ello es muy importante que tengamos en todo momento en cuenta cómo debemos de ir realizando las cosas para realmente optimizar y que no nos pongamos nerviosos si vamos perdiendo, porque aunque tengamos una mala racha, tenemos que ver esto en el largo plazo. Yo porque a lo mejor a mitad de noviembre dije, es que mi estrategia no funciona, pero luego pensé, oye, llevo 5 años aplicando esta misma estrategia, he ganado todos los años, ha habido meses negativos, no me voy a agobiar por estar en una mala racha. Yo ya sé que a lo mejor diciembre sigo perdiendo, y enero también, y febrero, y marzo, y abril, y mayo, pero estoy seguro de que no voy a tirarme un año perdiendo de esta manera. Porque lo he testeado, lo he probado ya no solo conmigo, con otras 3.000 personas que han aprendido. O sea, es decir, lo tengo más que testeado para saber en todo momento si esto puede llegar a funcionar o no. ¿Vale, familia? Así que habiendo dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. No te olvides de darle a like. Abajo tienes el link al Excel, al acceso a la comunidad privada y a un montón de cosas para que podáis seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otro vídeo con más. Un saludo y chao, chao.